Una compañera de clase me hizo brujería. Esta historia es un poquito larga, así que yo te voy a recomendar que busques el refresco, las cotufas y te sientes y escuches. Esto sucedió como yo estaba finalizando tercer año. Yo estoy en mi casa y esta compañera llega y yo normal la recibí porque no era la primera vez que ella iba a mi casa. Pasamos el día hablando de todo un poco. Se hace de noche y ella me dice que se quiere quedar, a lo cual yo no le veo problema. El problema llegó cuando mi mamá llegó a la casa. Mi mamá llega y me dice, ¿qué hace ella aquí si ya es tarde? Debería de estar en su casa. Yo, como una típica adolescente, tomando mis atribuciones, le digo, no mamá, lo que pasa es que ella se va a quedar hoy a dormir aquí. A lo que mi mamá me dice, no, ella no se va a quedar a dormir aquí. Ni siquiera sé si su mamá le dio permiso o se lo inventó. A todas estas, ella llamó a su mamá confirmó que sí le había dado permiso de quedarse, todo ok. Mi mamá no quería que ella se quedara, pero por la hora ella decidió que, ok, está bien, quédate. Mi mamá y papá se fueron a su cuarto, ella y yo nos quedamos en una habitación donde estaba la computadora de mi casa, había una cama. Tal vez tú no me vas a creer esta vaina, pero yo estaba en la computadora viendo mi Facebook. Cuando yo volteé a mirarla, ella tenía un animal aquí y otro aquí. ¿Qué animal era? No sé, no recuerdo. Simplemente sé que uno era blanco y el otro negro. Cuando yo vi eso, lo único que me pasó por la mente fue preguntarle, ¿tú estás metida, no sé, en una religión extraña? Ella me dice, yo soy santera. Me quedé como que, ¿qué hice? Mi mamá y mi papá eran cristianos y por ende ellos eran muy celosos con el hogar. No a todo el mundo se invitaba o se dejaba pasar. Luego de eso nos acostamos a dormir normal. Al día siguiente ella se fue a su casa, todo normal. Un día estoy yo sentada al borde de mi cama. La puerta de mi cuarto estaba abierta. Cuando yo miro hacia la puerta de mi cuarto, viene entrando una mujer con vestido blanco, con todo su pelo negro, 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 hacia adelante. Su cabello le tapaba su cara. Si yo te digo a ti que en ese momento yo me asusté, te estaría mintiendo. En ese momento me quedé como que solo mirando, observando qué era eso. Cuando eso se puso al frente de mí, algo así, su cabello se levantó solo. La cara, no te puedo explicar cómo era. La cara era como tipo carabela, rojo, naranja, encendido en llamas. Era horrible, la verdad es que era muy, muy, muy horrible. Y me dijo estas palabras que a mí nunca se me van a olvidar. Yo soy la que te voy a empezar a atormentar a partir de ahora. Luego que eso salió de mi cuarto, me quedé como que, ¿qué fue eso? Después caí en sí, yo me asusté. Eso fue en la tarde. Cuando yo me voy a acostar a dormir, yo siento una pesadez en mi cuarto. En mi cuarto había como una repisa con unos mini espejos. Esas puertas estaban abiertas. Entonces yo me acerco para cerrarlas. Cuando voy a cerrar esas puertas, sentí demasiada pesadez. Yo dije, hay algo detrás de mí. En lo que yo cierre, lo voy a ver. Yo me armé de valor, cerré esas puertas, no pasó nada. Yo dije, gracias a Dios, voy a dormir tranquila. Yo apagué la luz y me acosté. No podía dormir, tenía mis ojos cerrados cuando de repente vuelvo a sentir la misma pesadez. Cuando yo me giro a la derecha, la veo. Cabe recalcar que yo tenía los ojos cerrados. Te voy a mostrar todo lo que yo hice en la cama. Me giré a la derecha, la vi. Me giré así, estaba flotando encima de mí. Me giré para acá, estaba ahí. Me puse boca abajo, estaba debajo de la cama. ¿Qué hice yo en ese momento? Dije en mi mente, esto no va a ser más fuerte que yo, no me va a sacar de mi cuarto. Luego de eso yo seguí mi vida normal, seguí asistiendo al liceo, seguí compartiendo con esa compañera, o sea, en mi casa todo iba normal, pero cuando llegaba la noche y me tocaba dormir, sentía pesadez, pero ya no veía nada. Así que yo decidí que mi hermanita menor iba a empezar a dormir conmigo y cada vez que ella dormía conmigo no sentía esa pesadez, podía dormir en paz. De un momento a otro nació una rebeldía que yo no entendía el por qué. En el liceo se notó más mi rebeldía con los profesores, con mis compañeros. Incluso en el liceo yo sentía pesadez. Empecé a escuchar que me hablaban. Se volvió algo bien incómodo, pero yo no había hablado de eso con nadie. A mí me gustaba dibujar mucho. Y yo una vez dibujé
una carabela con el pelo negro, era básicamente lo que yo había visto. Un día le cuento a mi hermano esto que yo había visto y le muestro el dibujo. Entonces él asocia el dibujo con eso y me dice, seguramente como te la pasas dibujando eso, tú misma lo atrajiste. Y yo dije, bueno, puede ser eso. En ese momento yo tenía a una persona que era como mi mejor amigo. Yo le cuento lo que había pasado y le doy especificaciones de la mujer que yo había visto. Él me dijo que iba a averiguar con un conocido qué mujer era esa. En ese momento yo tenía un novio y yo también le dije lo que había visto y lo que me estaba pasando. Él me dijo que le iba a comentar a un tío que era cristiano. En una de esas noches en las que yo no podía dormir, yo empiezo a escuchar a alguien cantar y yo me asusto porque pienso que es eso que está afuera cantando. Me armé de valor y salí. Era mi papá la persona que estaba cantando. Cuando yo lo vi, empecé a llorar y lo abracé. Cuando yo abrazo a mi papá, me abraza también y me dice, el Señor me dijo que algo te está atormentando. Y empezó a orar, a cantar. Y ese día yo dormí en paz. Yo dije, se fue. Ustedes dirán, ¿por qué dices que fue tu amiga la que te hizo brujería? Bueno, les explico. Cuando yo me empecé a sentir demasiado agobiada con esto, con demasiada pesadez, que yo no podía dormir, yo agarré y le dije, ¿qué dejaste en mi casa? Así con estas palabras. Ella no se sorprendió, sino que simplemente me quedó mirando y me dijo, lo que pasa es que tú me hablabas de Dios y que dejar esas cosas. Y yo le conté a mi madrina y mi madrina fue la que te hizo eso. La cosa empezó a empeorar cuando ya no solamente era a mí, sino que mi familia empezó a sentir lo mismo que yo. Mi hermano empezó a sentir pesadez, lo empezaban a ahorcar en su cuarto. Un día mi hermanita pequeña salió a despedirse de mi papá y entró corriendo gritando que había visto algo. A mi mamá le llegó una visión de que uno de nosotros dos le íbamos a hacer un daño entre mi hermano y yo, que yo tenía encima era algo demasiado fuerte, capaz de hacer algo así. No sé cómo se ve una persona cuando tiene una brujería en sí. Yo me imagino que se me notaba tanto el desespero, mi forma de ser cambió, no sé qué habrá sido, que mi papá un día me dijo, ¿sabes qué, hija? Voy a vender la casa. Tal vez esto esté en la casa. Si nos mudamos, se te va a quitar eso. Yo le dije, bueno, si se me va a quitar esto mudándonos, entonces que así sea. Pero yo decía, ajá, ¿qué pasó con tu amiga? Bueno, yo le creí, yo dije, no, es mi amiga, ¿cómo me va a hacer eso? ¿Cómo ella me va a hacer ese mal? Ella volvió a ir para mi casa. Yo era masoquista, de verdad. Ese día no había nadie en mi casa. En lo que ella entra, ella me dice que hay demasiada pesadez en mi casa. Y yo le digo, ¿tú crees? Ella empezó a temblar, a asustarse, a decirme que se quería ir porque sentía demasiada pesadez, que lo observaban. Yo no dejé que se fuera de mi casa. Yo dentro de mí decía, siente lo que yo estoy sintiendo. Empezó a decirme, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Yo, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? Yo convivo con esto todos los días. Y ella, no, 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 que me voy, que me voy. Y después yo dije, bueno, vamos a dejar que se vaya. Le abrí la puerta y se fue. Luego de un momento a otro, yo no podía quedarme sola en la casa. Sentía pesadez, sentía que me hablaban. Empezó a nacer eso de querer. Empezó a nacer eso. Yo un día le digo a mi papá que yo no quiero quedarme sola en la casa, porque si yo me sigo quedando sola, yo voy a ser capaz de. Entonces en mi casa ya no me dejaban sola, sino que me dejaban con mi hermana o me decían que fuera a la casa de mi tía, pero casi nunca me quedaba sola. Ustedes recuerdan que yo le había dicho a un novio y al que era mi mejor amigo en ese momento, que era lo que me había pasado. Bueno, resulta que un día mi mejor amigo me llama y me dice, "Mira, eso que se te presentó es el ánima sola". Antes de contarles qué me dijo el que era mi novio en ese momento, les voy a decir que un día él fue a visitarme y me pasó algo muy extraño, que creo que le estaba mostrando unos dibujos, no sé. Y de la nada, no sé qué me pasó, pero empecé a temblar y empecé a ver muchas imágenes en mi cabeza y lo único que me dio fue por dibujar. Y empecé a dibujar y a dibujar. Y le dije, esto es, no sé cómo se llama específicamente, la oveja que está sentada como en una silla y tiene cachos. Él agarró ese dibujo y se lo llevó a su casa. Era porque esas voces estaban hable, 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 hable. Me estaban hablando demasiado. Yo andaba así, temblando. Los días me dice, yo sí, mi tío vino
Y aproveché y le mostré tu dibujo y le dije qué era lo que te estaba pasando. Y él me dijo que a ti te habían hecho brujería, que por eso tú estabas así. Era la segunda persona que me lo decía, porque mi mejor amigo me dijo, para que tú la hayas visto de la forma en que tú la viste, es porque te hicieron un trabajo de brujería. Eso fue lo que me dijeron, me dice. Entonces yo vengo y le digo a mi hermano, viste, era algo extraño, me hicieron brujería, eso es brujería lo que me hicieron. Mi hermano ya no aguantaba vivir en la casa por la pesadez, por todo lo que se sentía, por las veces que lo ahorcaban, por lo que escuchaba. O sea, ya mi hermano agarró y se fue. Él no aguantó esa presión. A mí me hubiese encantado también irme, pero yo no podía. ¿A dónde me iba a ir yo? Y yo le decía a mi hermano que por favor no se fuera, porque mi mamá y mi papá se la pasaban en la iglesia. Mi mamá y mi papá ya no me prestaban como que mucha atención porque ellos como que, ay, no, esto fue algo que ella vio y ya, por eso se asustó. Que un día yo le dije a mi papá, papá, a mí me hicieron brujería. Y mi papá se queda pensando y me dice, yo creo que sí, yo creo que eso es brujería por todas las cosas que hemos pasado. Ellos empezaron a tomárselo más en serio. Ya era como que mi hija le hicieron brujería. Yosimar no está bien. Tú me ves aquí contando eso relajado, la verdad. Y yo hablo de eso como si nada. Pero créeme que esos momentos fueron momentos muy feos. Cuando yo empiezo cuarto año, básicamente yo era un zombie yendo al liceo. No sé ni cómo yo fui al liceo en cuarto año, la verdad. Uno de esos días, yo estaba tan agobiada en el liceo que a mí se me dio por ser defensora de otra muchacha, porque yo la vi en problemas y yo me metí a decirle a la otra que no, que dejar eso así, que dejara los problemas así. Y yo a la otra muchacha la conocía. Para mi sorpresa, ella me respondió en forma agresiva, retándome, porque ella quería entrarse a golpes con alguien. Y entonces ella me dijo como que, bueno, vamos a entrar a golpes las dos. Y yo la quedé mirando y yo evité eso porque yo dije, ¿para qué? Luego que eso pasó, esa muchacha quería caerse a golpes conmigo, ya eso era una batalla campal. Las mismas profesoras del liceo dijeron que qué yo había hecho, de cómo se me ocurría retarla sabiendo que esa muchacha era una marginal. Palabras de las profesoras del liceo. Para mí ya eso quedó ahí. Para mi sorpresa, para ella no quedó así. Ella se la pasaba con otra muchacha, igual o peor que ella. Un día estoy en mi casa y mi mamá me llama. Ella quiere hablar conmigo. Mi mamá me dice, tú tuviste un problema con alguien en el liceo los últimos días. Y yo me hago la loca y le digo que no. Y me dice, te estoy preguntando porque ya lo sé. Mi mamá me dice que el señor le dijo que yo había tenido problemas con una muchacha en el liceo. Aparte de eso, ella me dice, te han buscado problemas otra vez, ¿cierto? Porque ya yo lo sé. Y yo le digo que sí, le expliqué el problema. Mi mamá me dijo que porque yo había hecho eso, que yo defendía a alguien más después, ¿quién me fue a defender a mí? Y me dijo que nadie, ¿verdad? Y yo le dije, efectivamente, ninguna de las que se llamaban mis amigas en ese momento fueron a defenderme, ni tampoco se metieron por mí. Te llamé porque esa muchacha tiene en mente, junto con la otra que se la pasa, de entre ellas dos agarrarte a golpes. Yo solamente me quedaba escuchando a mi mamá y lo único que yo decía era, ¿cómo mi mamá sabe esto? Si yo me lo he dicho. Hay una de las muchachas que se la pasa contigo, que ella sabe de eso. Y aún así, hace llamar tu amiga. Y bueno, mi mamá me dice, yo quiero que tú evites problemas. Y mucho menos con eso que tú tienes encima. Luego de eso, yo me encerré en mi cuarto. Y esas voces empezaron a llegar. Empezaron a reírse. Eran una risa maquiavélica. Empezaron a decirme, vas a dejar, si eres cobarde, o sea que te van a llegar y te vas a quedar ahí parada, cobarde. Y en la poca cordura que me quedaba, yo dije, ¿por qué estas voces me incitan a que yo pelee? ¿Para qué? Y en una de esas me empezaron a decir, anda, ¿qué puede pasar? Déjanos salir. Y cosas así, yo no, no, no. Y yo dije, no, esto no pinta nada bueno. Yo no sé qué va a pasar, yo mejor evito problemas, como me dijo mi mamá. Efectivamente, un día estaba en la parada y llegaron ellas dos a buscarme problemas. Una de ellas fue la que habló, pero a la otra le vi las intenciones. Me acordé de lo que me dijo mi mamá, me acordé de esa voz y yo quedé callada y le dije, no, váyase para su casa. Pasaron muchos meses y yo seguía escuchando esas voces, viendo esas cosas. Yo estaba mal. Llegó un momento donde mi familia se distanció. Mi hermano se fue de la casa, ya no se hablaba con mi mamá ni con mi papá.
Mi mamá y papá se distanciaron de mí, todos nos distanciamos. Un día yo estaba en la casa solamente con mi hermanita. Yo escucho que desde el cuarto de mi hermano sale una voz que me empieza a decir, si quieres saber quién soy, abre la puerta. Me vas a ver tal y como yo soy. Entonces yo me desesperé, me dio tanto odio porque yo estaba cansada de eso. Y cuando fui a buscar la llave del cuarto de mi hermano y cuando ya iba a introducir la llave para entrar, no sé cómo explicarte, pero algo me frenó y se me apareció una pantalla. Yo estaba viendo cuando yo entraba al cuarto de mi hermano y veía algo que yo jamás en mi vida había visto y ahí quedé. Yo vi que yo me caí y yo no me moví más. Como que muchos seres en uno solo. Después supe que a eso se le llama legión. Por eso decidimos ir a la iglesia y conversar eso que nos estaba pasando. Yo le digo que cuando estábamos entrando, yo escuché una voz que me dijo que bienvenido, que los estaba esperando. Como viste, menos mal que fuimos a la iglesia, que van a venir a orar y eso. Está sentado frente a mí. Él me dice, ¿qué pasó? Y empieza a mirar a su alrededor. Y yo le digo, no te asustes. Tienes a dos demonios parados al lado de ti. Y él se para y me dice, no, ¿qué es? ¿Qué? Y yo le digo, bueno, tú me preguntaste que qué era lo que estaba viendo. Mi mamá y mi papá llegaron y empezamos a conversar. Mi mamá y mi papá empezaron a hablar con mi hermano. En lo que ellos se abrazan, del cuarto de mi hermano sale un grito que dice, no, no se abracen. En lo que yo escucho esa voz que empieza a gritar, lo único que yo hice fue cerrarle la puerta del cuarto de mi hermano. Mi hermano está como así en una pared de la casa y lo noto extraño. Mi hermano empieza a moverse de manera extraña, como involuntariamente, y empieza a hablar con otra voz que no es la de él. Mi hermano empezó a moverse como una culebra por todo el comedor, quería golpearse la cabeza, era prácticamente como una culebra. Mi mamá y papá empezó a orar, yo me alejé. En ese momento había llegado mi tía también. Mi hermano empezó a hablar, empezó a decir cosas y le empezó a decir cosas a mi tía que ella pensaba que eran mentiras, pero en realidad eran verdad. El demonio no le estaba mintiendo, le estaba diciendo cosas de su hijo que eran verdad. Todo eso está pasando. Yo me sentí como flotando y empiezo a caminar hacia la parte de atrás de mi casa. En mi casa había como unas escaleras para subir a la placa. Yo llego a esas escaleras, me freno, como que, ay, ¿qué hago yo aquí si yo estaba allá? Y empiezan a decirme, ¿quieres que todo esto acabe? Sal corriendo por toda la placa y lánzate, ya. Así va a acabar todo esto. Agarré y me devolví para la casa. Cuando voy entrando, mi papá me dice, hija, cierra los ojos. Yo cerré mis ojos y sentí que mi hermano pegó un grito horrible, que era como un chillido de un animal. Mi hermano casi que se desmayó y después volvió en sí. Luego de eso yo sentí que mi vida volvió a la normalidad, volví al liceo y me sentía tranquila. Un día el que era mi novio me fue a visitar. En el cuarto me empezaron a llamar, Yosimar. Yo dije, no puede ser. Y él me dice, ¿quién está en tu cuarto? Estoy escuchando que te están llamando. Cuando él me dijo así, yo le dije, en mi cuarto no hay nadie. Nos quedamos mirando y yo dije, voy a ignorar esto, ya no más. Un día hubo como un culto en mi casa, se me acerca una de las hermanas y me dice, ese collar tiene algo, ese collar que tú tienes. Yo le digo, no, este collar me lo regaló mi novio. Y me dice, no, no fue él. En ese momento yo dije, no puede ser que alguien que yo consideraba mi amiga, que dejé que entrara a mi casa, que le abrí las puertas de mi casa, me haya hecho esto, esta maldad tan grande. Y créanme que a mí me dolió demasiado, porque yo dije, no puede ser, ella no sabe todo lo que yo he pasado, yo he querido matarme. Yo nunca fui capaz de decirle, yo sé que fue por medio de ti que me hicieron esto, jamás. Que las hermanas oraron por mí, ya de verdad yo no sentí nunca más pesadez, nunca más la vi. Cuando yo me mudé a Perú, me pasó algo muy extraño. Básicamente fue a los días de yo haber llegado a Perú. Yo una noche estaba durmiendo con mi esposo y yo lo noto inquieto. Y yo me despierto porque lo noto inquieto en sus sueños, como gritando, como queriendo que lo ayudara. Y cuando yo lo despierto, él me empieza a contar que estaba viendo a la mujer que yo una vez le conté. Él soñó con eso como 2 o 3 veces. Y él me dijo que no le iba a prestar atención. Y yo dije, yo no le voy a prestar atención a esto. Dios me liberó de toda esa maldad que en algún momento me lanzaron. Dios ya me hizo libre de eso. Nunca más he sentido eso.
Nunca más la he visto. Creo que esto les quede como una reflexión. No cualquiera es bienvenido en tu casa. Aprendan de lo que me pasó a mí para que no les pase a ustedes. Y que mi Dios me los bendiga. Nos vemos en otro próximo video.